lot comes from Madrid. Kansas Aguirre is selling the best water in the world, the renowned Canal de Isabel II. The great treasure of the Madrilenians, until now. The lot includes as well Madrid's public television, and as a bonus, a dozen privatized hospitals. Remember, the lot also includes few public schools where girls and boys are separated, the way God meant them to be. I'd like to start the bidding at £2,900 million. 2,000 somebody? 4,000? 5,000? 6,000? I wouldn't say no more. Corre. Aún estamos a tiempo de evitar el expolio. Vota Tomás Gómez para defender todo lo público. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, aunque les parezca sorprendente, este vídeo que se ha emitido no es un vídeo que se haya elaborado para el proceso electoral que viene dentro de unos meses. Es un vídeo que representaba pues, la columna vertebral de nuestra campaña electoral hace exactamente 4 años. Es decir, que hace 4 años ya desde el Partido Socialista denunciamos y avisamos lo que venía encima. Desgraciadamente, en estos 4 años los ciudadanos han podido comprobar que efectivamente lo que decíamos, pues algunas cosas se han podido frenar y otras no, pero estaba en los planes del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo primero, darle la bienvenida a esta casa, la casa de todos los madrileños, a estas jornadas acerca del agua y del Canal de Isabel II, la gestión del agua. Lo primero que quiero hacer es, por supuesto, darles las gracias a todos por su presencia y por su participación en este encuentro, esencial y fundamental en una comunidad como la de Madrid, hablar del agua y hablar del Canal de Isabel II. Y quiero dar las gracias especialmente a las personas que van hoy a ofrecer diversas ponencias, que van a ofrecer diversas reflexiones acerca del agua y del Canal de Isabel II. Y quiero empezar por Joaquín Araujo, que es quien me acompaña, Premio Nacional de Medio Ambiente y Premio Global 500 de la ONU, hombre bien conocido en el mundo de la defensa del medio ambiente. Ha tenido también otros galardones, ¿no? Me contaba el exalcalde de Fuenlabrada, José Quintana, que en Fuenlabrada un centro público lleva el nombre, y en Fuenlabrada no dan el nombre de un centro público a cualquiera. Joaquín Araujo, hay un centro de educación secundaria que lleva su nombre. Por lo tanto, muchísimas gracias, Joaquín, por participar hoy en esta jornada. Muchísimas gracias a los representantes de los sindicatos de clase, que van a ofrecernos también hoy ponencia. Andrés Muñoz, de la Unión General de Trabajadores, Saturnino Ariza, de las comisiones obreras. Muchísimas gracias a un investigador que ha dirigido gran parte de su tarea investigadora al mundo medioambiental y en concreto en los últimos tiempos al agua, a Emilio Cerdá, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y mente brillante donde las haya. Javier Espinosa de Pablo, que es representante de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y secretario de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, que han tenido un papel protagonista y relevante en la defensa de un canal de Isabel II de todos y para todos ante los intentos de privatización que ha realizado y que realiza el Gobierno del Partido Popular. Y, por supuesto, a Eduardo Mangada. Eduardo Mangada, que necesita poca presentación, pero además de tener como dice Joaquín Leguina, una cabeza bien amoblada, de las cabezas mejor amobladas que han pasado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, alguien muy querido y respetado por todos nosotros. Yo voy a ser muy breve en mi intervención porque me parece que lo importante es escuchar a las personas que van a ofrecernos
una ponencia y reflexiones acerca de, insisto, un tema que es fundamental, el agua. El otro día compartíamos alguna reflexión con otro investigador, ¿verdad, Emilio? Con Rafael Casas, y decía Casas, dice, ¿por qué no dices, Tomás, el viernes en ese encuentro que el agua es el origen de todo, ¿no? Es el origen de la vida, es el origen de las civilizaciones, es el origen de los núcleos de convivencia, de los pueblos, de las ciudades. Es el núcleo, por lo tanto, donde no solamente se genera vida en sentido biológico, sino se genera vida en sentido social. Y de ahí el conjunto de relaciones que entrelazan a todos los seres humanos. El agua es un derecho esencial. De hecho, está reconocido en julio del 2010 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas que el acceso básico al agua y al saneamiento es un derecho humano y, por lo tanto, un derecho fundamental. Eso tiene relación directa con la condición del agua como bien público y, por lo tanto, como bien a proteger, como bien de todos, como bien de toda la comunidad, como bien colectivo. Sin embargo, tanto la condición del agua como un derecho humano irrenunciable. Y, desde luego, algo que en Madrid va mucho también más allá, porque si hay un elemento de identidad en una región como la nuestra, es el canal de Isabel II. Algunos dicen el elemento de identidad, el elemento identitario de Madrid es precisamente que no tiene elemento identitario. Bueno, pues no es verdad. Hay algunos elementos de identidad, algunos menos tangibles, como es el conocimiento humano, como son el capital humano, nuestras universidades, nuestros profesores, nuestros docentes, nuestros médicos, el capital humano que aglutina Madrid, que es el mejor de toda España, pero hay otros que sí son tangibles, como el canal de Isabel II, que es una marca, sin duda, de lo que es Madrid. Bueno, pues un bien público, derecho fundamental, derecho humano, y algo que representa la identidad de Madrid, bueno, pues se ha visto ante la amenaza de la privatización, una amenaza que tenía un solo objetivo, y es que unos pocos hagan negocios con lo que es el derecho de todos. El proceso de privatización que emprendió el gobierno regional ha estado asociado, como siempre que intentan la privatización de un servicio público esencial, al abandono, al deterioro, al recorte, al incremento de los precios, a corte de suministro a la población con menos recursos. Esto que ha acentuado, por cierto, el gran desequilibrio que se está generando en Madrid como consecuencia de esta crisis, las grandes desigualdades que se generan en Madrid. En los últimos años hay una nueva forma de pobreza que se ha extendido por las sociedades desarrolladas, y me refiero a la pobreza asociada al acceso al agua corriente, en muchas ocasiones por no poder hacer frente a su coste. Insisto, no en sociedades en vías de desarrollo, sino en sociedades desarrolladas. Por dar algún dato, en Madrid, durante los primeros 9 meses del 2014, del año pasado, el canal de Isabel II cortó el agua a 7.400 familias que sencillamente no podían hacer frente al pago de la factura del agua. Cada mes que pasa, este mes de enero, y ocurrirá el mes que viene, el mes de febrero, el canal propone el corte del suministro a entre 4.000 y 5.000 hogares, con el argumento de que a partir de la primera factura sin pagar, el corte del suministro se puede producir en cualquier momento. 4 y 5.000 hogares al mes amenazados con el corte del suministro del agua. Eso es una cifra inasumible para una sociedad que intenta vivir en cohesión y que intenta un mínimo de dignidad. Por lo tanto, parece evidente que hoy urge más que nunca situar en el eje del debate sobre el futuro del canal no solo la irrenunciable titularidad pública que debe tener un bien preciado y un bien escaso como es el agua, sino también su carácter de servicio público, su carácter de instrumento fundamental en el combate contra la pobreza, un instrumento como prioridad de lo que tiene que ser la política social. Parece evidente que hoy urge más que nunca abordar medidas para aquellos casos en los que la pobreza deriva a situaciones de exclusión, con los riesgos que comporta singularmente para las personas más vulnerables. Y, desgraciadamente, y con el incremento de la desigualdad, cada vez hay más número de personas en situación de vulnerabilidad.
Es verdad que esto es una lucha que llevan muchas organizaciones hace ya años en Madrid. Desde luego las organizaciones sindicales de clase, luego tendremos oportunidad de escucharles, pero también ha habido una importante movilización ciudadana. En ella hemos participado siempre los socialistas que hemos entendido la gestión del agua como uno de los elementos clave en una buena gestión, en un buen gobierno, en unas buenas pautas de un gobierno autonómico como el de Madrid. La consulta popular del agua, y estuvimos, en las movilizaciones de calle, y estuvimos, en acciones junto al mundo de la cultura o en defensa del agua de los madrileños, aquella bonita iniciativa Amparo, ¿verdad?, con los botijos, firmado y realizados por muchas personas del mundo cultural. Todo ello han sido espacios del encuentro y del trabajo continuo con el movimiento asociativo, con el tejido cultural de nuestra comunidad, con la sociedad civil, en definitiva. Pero no solamente hemos utilizado la movilización ciudadana, también hemos utilizado un instrumento que en democracia también sirve para equilibrar a los poderes, como son los tribunales. También fuimos a Bruselas denunciando la privatización del canal. Presentamos un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y aquí nos acompañan algunos senadores, como Pepe Quintana y Maru Menéndez, que fueron protagonistas de aquel recurso al Tribunal Constitucional, insisto, que está admitido a trámite y que estamos esperando la resolución. Es decir, no solamente hemos defendido los intereses de los madrileños en la calle, sino que hemos defendido los intereses de los madrileños a través de todos los instrumentos, de todos los cauces y de todas las posibilidades que estaban a nuestro encuentro. Pero también les digo algo, la mejor forma de defender los servicios públicos, la mejor forma de defender una buena gestión del agua, la mejor forma de defender un canal de Isabel II público y de todos los madrileños es que en el mes de mayo se produzca lo que quieren 7 de cada 10 madrileños, y es un cambio de gobierno que defienda el canal, en ese caso no desde la oposición, sino desde el gobierno. Es cierto que con toda la lucha contra la privatización del canal, como también la lucha contra la privatización de otros servicios públicos esenciales, como la sanidad, por ejemplo, en Madrid, se han alcanzado victorias. Pero son victorias temporales. Son victorias que a nadie se le escapa, que en el ánimo del partido del gobierno sigue vigente la idea de retomar las privatizaciones si tras las próximas elecciones se presentase ante ellos la mínima posibilidad de formar un gobierno. Por eso, en este momento, a menos de 4 meses de lo que es más que un previsible cambio de gobierno, a mí me importa hablar, no solamente hacer balance del pasado, sino me importa hablar del futuro. No solamente me interesa la denuncia, sino me interesa la exposición y la explicación de lo que podrían ser las soluciones. Es verdad que estas jornadas tienen mucho que ver con eso, y de las conclusiones de estas jornadas seguro que enriquecemos nuestros ejes de actuación y nuestras propuestas de buen gobierno en lo que se refiere al agua. El futuro próximo del canal, sin duda bajo la dirección de un gobierno socialista, debe atender a diversas consideraciones. En primer lugar, defender el agua como un bien público, el acceso a la misma como un derecho fundamental que ponga en marcha políticas públicas de gestión del agua que garanticen, además de la imprescindible sostenibilidad medioambiental, la garantía de suministro para todos los ciudadanos. El canal de Isabel II es una empresa estratégica en una comunidad como la nuestra, estratégica para el desarrollo económico, estratégica para la creación de empleo de nuestra comunidad. Por eso entendemos que el canal debe jugar un papel fundamental en la propia ordenación del territorio, en el equilibrio ambiental y, en definitiva, en la calidad de vida de todos los madrileños. Un compromiso público de gobierno que se resume en el blindaje por ley de la gestión pública del agua y del carácter público del canal de Isabel II. Este blindaje por ley es lo que no solo impedirá que nadie pueda volver a intentar que la titularidad del mismo pase a formar parte del sector privado, sino es lo que nos permitirá a los socialistas impulsar una auténtica tarifa social que garantice el acceso de todos al agua como un bien fundamental. Es lo que nos permitirá, por ejemplo, que los hogares más castigados por la crisis solo tengan que pagar por el agua que consumen, dejándolos exentos del pago de las tasas mínimas obligatorias.
no es algo tan novedoso, es novedoso o sería novedoso en nuestra comunidad, pero es algo que ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de París, cuya gestión del agua ha vuelto a ser nuevamente pública después de haber pasado por la experiencia de la privatización. El canal es patrimonio de los madrileños. Un patrimonio, por tanto, que nos obliga no solamente a preservar, sino que además, por su potencial estratégico, debemos utilizar como palanca y motor de desarrollo económico, de creación de empleo, de generación de riqueza y de bienestar de los madrileños. Por eso mismo, la gestión del agua debe ser también un ámbito de participación democrática de todos los madrileños y de las organizaciones que articulan la sociedad civil madrileña. Con ese objetivo nacerá a partir del mes de mayo lo que denominaremos Observatorio Madrileño del Agua, en el que tendrán representación junto a los poderes públicos, organizaciones vecinales, consumidores, sindicatos, asociaciones de protección medioambiental, investigadores, el mundo de las universidades, es decir, todo lo que articula y representa las distintas facetas, las distintas caras del prisma de la compleja sociedad madrileña. Porque si el agua es un bien común, en común hemos de cuidarla, preservarla para las generaciones futuras y asegurar, desde luego, su universalidad. Y para esta tarea vamos a necesitar a todos los madrileños. Vamos a necesitar a quienes mejor conocen la situación. Necesitaremos a los expertos, a los investigadores, para analizar, diagnosticar y dar soluciones a la gestión del agua en Madrid. Necesitaremos, sin duda, a una pieza clave e imprescindible que son los trabajadores del canal de Isabel II. Una pieza imprescindible en el objeto de garantizar la transparencia, el equilibrio de las cuentas, la sostenibilidad financiera, la eficiencia, la progresividad. Hace falta recuperar para el canal una gestión honesta y leal para asegurar la prestación de un servicio de calidad. El agua es un bien común, un derecho esencial reconocido por la ONU. Así ha sido, así es, desde luego está en la conciencia de los madrileños, y estoy convencido que a partir de mayo habrá un gobierno capaz de materializar los intereses de los madrileños. Yo me gustaría acabar estas palabras de introducción, antes de dar la palabra a Joaquín Araujo, con una cita de Michael Sandel. Una cita de Michael Sandel a cuento de los estragos de esta crisis financiera y de los estragos que ha ocasionado en los países desarrollados algunas privatizaciones y dejar algunos derechos al albur del mercado. Dice Michael Sandel que la era del triunfalismo del mercado ha tocado a su fin. La crisis financiera hizo algo más que poner en duda la capacidad de los mercados para repartir el riesgo de manera razonable. Extendió la sensación de que los mercados se han alejado de la moral y de que necesitamos algún modo de recuperarla. Pero lo que esto signifique, o el modo en que debamos hacerlo, no es algo obvio. Porque el problema de nuestra política no es el exceso de argumentos morales, sino precisamente su defecto. Nuestra política está recalentada porque es en su mayor parte inane y vacía a todo el contenido moral y espiritual. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia en estas jornadas y sin más le doy la palabra a Joaquín Araujo, al que, insisto, agradezco en nombre de todo el Grupo Parlamentario Socialista su presencia hoy aquí en este Parlamento Autonómico de Madrid. Seguramente muchos tienen en su mente desde el momento que participó activamente en una de las luchas probablemente más hermosas, como fue organizar esa suerte de referéndum popular, ciertamente atípico, sobre la privatización del canal de Isabel II. Y estoy acordándome de Ladislao Martínez, que nos ha dejado escandalosamente pronto, tras una trayectoria verdaderamente fértil de aportaciones muy significativas en lo probablemente más importante relacionado con la salud de todos, que es, por supuesto, la salud del medio ambiente, o al menos así estamos trabajando con ese criterio, ese paradigma, algunos desde hace, en mi caso, 45 años. Yo presumo de anciano y lo intento exponer cuantas veces más sea posible, pues mejor, ¿no? Está en nuestro modo de actuar
el que leemos la realidad probablemente de la forma más desafiante y difícil que lo ha hecho nunca el ser humano. Y esto no es para presumir, es simplemente para reconocer una más de nuestras limitaciones como seres pensantes, como seres a veces intelectualmente casi válidos, ¿no? Porque probablemente el raquitismo de las ideas sea una de las cosas más preocupantes por las que estamos pasando. Y precisamente no hay una sola de las crisis, de las zonas de conflictividad que sean ajenas a esta situación. El ser humano es lo que piensa, por desgracia es muchas veces menos lo que siente. Algunos intentamos equilibrar esa situación y promulgamos de alguna forma que los sentimientos sean un poquito más guía de lo que llevamos a cabo, porque sencillamente también son parte de lo más frágil y de lo más agredido. Y por eso, para intentar recomponer equilibrios, que no otra cosa quiere decir el pensamiento ecológico, se trata de estar un poquito de acuerdo con lo que nos hace posibles. Fíjense ustedes qué sencilla definición y qué masivo incumplimiento durante, sobre todo, los últimos 2 siglos de algo que es parte de la historia de la vida y de la posibilidad, sencillamente, de que la vida funcione. Y en ese sentido, entendemos que las rectificaciones no son del todo contundentes, o que fracasa muchísimo el intento, ya sea el científico, ya sea el organizativo y, por supuesto, el político, de forma absolutamente clara y prioritaria, sencillamente porque no se ha valorado en la intimidad el motivo de lo que se está planteando como gestión o administración. Y por eso algunos, que por supuesto no somos ajenos a ninguna acción política, se puede decir que somos tan políticos como el que más, simplemente no estamos en la política de búsqueda de poder alguno, sino más bien todo lo contrario. Queremos que el poder esté muchísimo más repartido de lo que está en estos momentos. Y lo buscamos a través de la complicidad, en buena medida sentimental, con las cosas que nos traemos, por desgracia, solo entre manos. Lo que planteamos algunos es que nos traigamos con la totalidad de nuestra capacidad pensante y de discernimiento crítico, pero no menos con la capacidad verdaderamente humanitaria y humanista de la implicación emocional con los temas que en realidad conforman la totalidad de la realidad. Y en ese aspecto es en el que me atrevo a encauzar mis palabras inicialmente con algo, y fíjense ustedes, está probablemente en la primera línea del debate con relación a todos los temas ambientales. Es lo que tenemos más claro, es lo que aparentemente moviliza más iniciativas, aunque, como todos ustedes saben, las cumbres del clima casi están condenadas al fracaso como definición inicial. Vamos a reunirnos para fracasar. Ese sería probablemente el eslogan que deberían poner en los frontispicios de esas reuniones, y que esperemos que finalmente ese fracaso fracase en París el año que viene, ¿no? No, ya, por Dios, que ya estamos en el 15, no nos olvidemos del calendario. Bueno, pues primera consideración que normalmente pasa inadvertida, por mucho que desde el primer Goethe esté puesta en la historia importante de las ideas de Europa. Goethe dijo algo muy claro: el alma del mundo es el agua. Por supuesto, poesía, por supuesto, implicación sentimental, muy subjetiva, pero es que luego va uno a los tratados científicos más elementales y lo definirán de otra forma. Pero si no es el alma del mundo, sí que es el alma del clima. Pero es que el clima, a su vez, es el que arbitra la totalidad de los elementos esenciales para la vida y, por supuesto, en los que estamos incluidos.
Por tanto, algo tan sencillo y tan desafiante, tan elocuente y palpable como inalcanzable de momento por la mayor parte de los humanos y especialmente por los humanos que gestionan la realidad. Porque la gran dificultad que enfrenta, por supuesto, inicialmente algo a lo que sí me ascribo desde hace 45 años, que es esa defensa del todo para todos. Bueno, se habló, evidentemente, y hay toda una trayectoria intelectual, política y social en el mundo que habla de la igualdad y, por supuesto, de la fraternidad. Pero seguimos poniéndole una fronterita. Sí, fraternidad con nuestros iguales, pero es que el agua demuestra que la fraternidad es no solo posible, sino es la realidad con la que funciona la biosfera desde hace 13.500, no, perdón, eso es el universo, la nuestra solo 3.400 millones de años. La fraternidad. Y la fraternidad se entiende perfectamente si uno quiere animarse a ampliar su mirada hasta lo panorámico, hasta lo incluidor, lo realmente el tener en cuenta qué es lo que hace funcionar al mundo, ese alma de Goethe, pues el agua es un magnífico instrumento para entender, yo creo que probablemente mejor que nada, lo que sería una fraternidad bien entendida. También lo han dicho algunos científicos que, como tantas veces sucede afortunadamente, hacen poesía sin darse cuenta, ¿no? John Trudell nos dice claramente que el agua es la mejor demostración de que todos somos uno. Bueno, lo dice un científico, pero eso es un verso perfecto. Y además es algo que se puede constatar por muchísimas vías. Podríamos perfectamente acordarnos de la implicación que tantas veces han tenido las personas que convierten, por fortuna para ellos, por fortuna quizás para nosotros, pues el sentimiento de esa fraternidad con palabras, ¿no? Pedro Salinas nos implica absoluta y rotundamente. El agua es el mundo de la verdadera promesa, es el mundo de lo prometido. Fíjense ustedes, Nietzsche, por otro lado, nos dice que el ser humano es el único que promete. No, promete. La esencialidad de los elementos básicos para la vida prometen y cumplen. Nosotros ya sabemos que prometemos y no cumplimos. Sobre todo cuando se llega al gobierno, no sé qué pasa. Se llega al gobierno y ¡paf! Resulta que salta por los aires eso de prometer y cumplir. Mundo de lo prometido, Pedro Salinas, todo es posible con agua. Claro, como somos un poco los estandartes de lo posible, y fíjense ustedes la de veces que a los ecologistas se nos ha regañado por estar en el lado de lo imposible, cuando lo que realmente seguramente somos los únicos realistas. Bueno, únicos es una palabra que debería desaparecer del diccionario, como nunca y como siempre. Somos así de torpes con el uso del lenguaje. Usamos muchas palabras de cosas que no existen en absoluto, como nunca, como siempre, como único, y en cambio dejamos de tener palabras para lo que sí existe. Y lo que más existe es vida. Y la vida sigue sin bautizar, en su inmensa mayor parte, igual que siguen sin bautizar las relaciones esenciales de la vida con ella misma y con nosotros mismos. Pero cuando el agua se expresa, que se expresa incesantemente, entre otras cosas porque hablamos gracias al agua. Y esto pues también suele pasar inadvertido. Yo me acuerdo que la primera vez, y lo digo porque está implicado, una persona que todos ustedes conocen, se quedó muy asombrado cuando presentamos una serie de documentos en Aranjuez, y me estoy refiriendo a Pepe Bono, a José Bono, cuando yo dije, señores, si somos agua que siente y piensa. Y dice,
vaya, qué curiosa definición de ser humano, pero es la definición probablemente más oportuna, pero no solo por lo que todo el mundo tiene en la cabeza, de esas proporciones en cuanto a la cuantía en la composición de los organismos, todos que viven, todos son agua más o menos organizada, pero da la casualidad que en el ser humano eso llega a extremos extraordinarios. 97% de nuestros ojos es agua. Vemos con 2 grandes gotas de agua y no nos da la gana, a pesar de que vemos gracias al agua. Por supuesto, la luz es la gran maestra del ojo. Bueno, no somos capaces de interiorizar y ser consecuentes con esa dádiva, ¿no? Tampoco que el 93% de nuestro cerebro lo sea. Entonces, parece que no es difícil llegar a la conclusión de que somos agua que siente y que piensa. Pero si sentimos y pensamos con agua, la comprensión es un producto del agua. Y no es tan solo una metáfora, aunque fíjense ustedes que Borges llegó más lejos que nadie. Probablemente el poema que escribió el gran, genial escritor argentino sobre Proteo es la cosa más elocuente para entender qué es el agua. Sencillamente, ya saben ustedes quién era Proteo, el dios que podía adquirir la forma que se le antojase. Esto hay que darle a la imaginación, pero es uno de los mitos más fascinantes. Proteo, si quería, se convertía en hormiga, en árbol, en nube, en océano, en lombriz o en ciervo. Y precisamente por eso Borges se atreve incluso a considerar que el tiempo es una de las formas del agua, una de las metáforas del agua. Eso nos lleva ya a territorios verdaderamente espectaculares. Pero, por supuesto, de eso hay que sacar conclusiones. Si el agua tiene los colores de todos los ojos que la han mirado, si el agua es todavía algo que podría fascinarnos más, porque probablemente uno de los mejores encuentros que me dictó la inspiración fue cuando definía el agua como el lápiz del tiempo. Es el lápiz con el que el tiempo dibuja la totalidad. Ojo, una vez más aparece la palabra todo, la más difícil de manejar por el intelecto humano. La totalidad de lo que vemos ha sido dibujado por el agua. Y no hay que ir muy lejos. Nosotros tenemos esta estructura por el agua. El agua es un fractal. Nuestro cerebro es un fractal, las neuronas son fractales, nuestro circuito circulatorio de la sangre es un fractal. El agua es un fractal, que todo lo que hace y toca dibuja fractales. Pero, insisto, esa situación nos debería llevar, en términos muy hidrológicos, a una confluencia. Probablemente es la palabra más importante que se puede poner encima del tapete cuando hablamos incluso de políticas concretas del agua. Se trata de confluir, no solo de mejorar la gestión, no solo de administrar con un criterio evidentemente más solidario y fraternal, se trata de confluir. Y eso tiene que venir de la mano del reconocimiento de cosas como las que yo estoy diciendo desde que he echado a fluir con lo que fluye, que eso se trata. Todo discurso, todo planteamiento, toda reflexión, el 30 y el 50% menor del agua. Pasa exactamente lo mismo con la energía, inseparable, por cierto, del agua. Fíjense ustedes el margen de actuación cuando se publica tanto, se extrapola tanto, que no se puede hacer política ambiental. Fíjense ustedes que el margen de maniobra, solo por voluntad individual, por decisión libremente adquirida por el ciudadano medio, se podrían
minimizar muchísimos de los graves impactos ambientales solo con un uso adecuado a la necesidad de los elementos básicos, por supuesto, incluyendo el energético. Y ahí, fíjense ustedes, enlazamos con uno de los más clarividentes, pero al mismo tiempo desgarradores, poemas que uno haya leído en su vida y que tiene, curiosamente, al agua como modo de expresión de una realidad humana. Es un versito muy corto de René Char, ¿no?, el mejor poeta del siglo XX, francés, resistente y partisano en la Segunda Guerra Mundial, por cierto, y dice: la comodidad es crimen. Ojo, la comodidad es crimen, me ha dicho esta mañana el manantial desde su piedra. Claro, a esto se le puede dedicar un par de horas de reflexiones, pero ¿qué significa que la comodidad es crimen? Que esta especie nuestra, arrogante y armada de todo el potencial, como nunca ha tenido nada en la historia de la vida, multiplicadas sus palancas por las tecnologías, pero sobre todo auspiciado porque, de la misma forma que un pensamiento retrógrado considera que el progreso material es lo único a lo que hay que dedicar verdaderamente esfuerzos, hay otro psicológicamente infinitamente más potente, y es que todo puede ser sacrificado si nos hace más cómoda la vida. Y eso lo cuenta el agua. No solo porque lo diga el poeta, sino porque evidentemente ahí está lo que se nos viene encima. El verdadero conflicto se va a dirimir sobre el líquido elemento. Esta pequeñísima confrontación, si quieren, no me gusta nada usar términos bélicos porque somos pacifistas y pacíficos los que nos dedicamos a la defensa del entorno en el más amplio sentido del término, pero entre lo que tenemos que dirimir doblemente desarmados en los próximos años, desde luego todo lo que tiene que ver con el agua, con el líquido vital, va a ser crucial. Como periodista que soy, diré que el campo de batalla con muchas comillas, va a ser las sedes parlamentarias y los medios de comunicación. Y ojalá vayan de la mano, porque nos jugamos realmente mucho en ese sentido. Y en consecuencia, pues tendremos que ir comprendiendo a lo que más nos comprende, incluyendo a lo que nos incluye y nos fraterniza a todos. Y en ese aspecto, probablemente uno de los caminos que puede facilitar esa implicación sentimental, pero no menos racional, es eso que tanto nos cuesta y que es la base prácticamente de cualquiera de las filosofías morales de todos los tiempos. Piensen sencillamente en que no es ningún disparate, sino probablemente el primer principio de la primera racionalidad, ponerse en el lugar de lo que nos deberíamos traer entre las manos, los brazos, el pecho y la espalda, y por supuesto la cabeza y la punta de los pies. El agua bebe. Hay que ponerse en el lugar del agua. Y el agua bebe, y el agua tiene sed. Tiene una sed muy peculiar, porque tiene sed de nuestra comprensión, tiene sed de nuestra responsabilidad, tiene sed de su propia libertad, tiene sed de vivificantes encuentros, tiene sed de usos acordados a la estricta necesidad, tiene sed probablemente de algo que también tiene mucho que ver con el oficio de ustedes como político y con el oficio del que está hablando, porque, entre otras cosas, intenta comunicar algo en esta vida. Tiene sed de transparencia. Pero solo hay alguien que pueda dar de beber al agua, y somos nosotros mismos. Es decir,
que hasta que no entendamos que eso que bebemos se merece el mismo trato. Pero pasa con el aire, pasa con el paisaje entero, pasa con la lucidez de la luz, pasa con las realidades de este mundo. Y permítanme, voy a usar esta pizarra, curiosamente, en 2 ocasiones. Ahora pondremos un mini documental de 4 minutos como una especie de despedida de mis palabras a través del lenguaje de la cinematografía, que tengo también la suerte de frecuentar, porque hay una relación entre otra de las aspiraciones máximas del ser humano con el agua, y está identificada desde el primer documento intelectual impreso de la historia de la humanidad, que es la honestidad. Les voy a pintar el pictograma en chino de honestidad. Esto es honesto. Y esto, traducido a nuestro idioma, quiere decir aquel que se alegra al contemplar el agua limpia. Fíjense ustedes, cuando este proceso cultural al que pertenecemos de Occidente, de la racionalidad, de la investigación científica, de la economía capitalista, se entere de algo parecido a esto, que está en circulación hace 25 siglos, probablemente mejoramos algo. El hombre de bondad superior es como el agua. Es decir, la principal lección de ética es ese fluir con lo que fluye, es ese confluir con la totalidad de lo que conforma la vida, es esa fraternidad sin fisuras, porque, entre otras cosas, el correcto uso legal de los... La democracia tiene que ser como el agua, para todos, sin excepción. Por eso también, y a algunos no nos avergüenza hablar de ética, de los elementos de la naturaleza, una ética que no es caprichosa, sino que simplemente está ahí para que la entendamos si queremos leer en alguna medida el lenguaje de la naturaleza. En el canal hoy, en el contexto de unas jornadas que se organizan para reivindicar el carácter público de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua, es fundamental hablar de la contratación que realiza el canal de Isabel II, de los contratos públicos, del dinero público que gestiona el canal. No va a ser una excepción. El canal, como el resto de toda la Comunidad de Madrid, se caracteriza no por la transparencia, que es el título que le hemos puesto a esta intervención, sino por la falta de transparencia, por la opacidad con la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid gestiona los fondos públicos. Un gobierno en cuyo seno se organizó la mayor trama de corrupción que ha conocido la Comunidad de Madrid de su creación, no ha aprendido nada, no ha impulsado ningún mecanismo, ninguna fórmula. Es más, ha tumbado todas aquellas iniciativas que desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos intentado sacar adelante para intentar que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió, que desde el propio Gobierno regional se pueda organizar una trama corrupta que expolie las arcas públicas. Por poner un ejemplo, y haremos una intervención más o menos breve porque comparto la mesa con otras personas que van a hablar de otros aspectos del canal, la parte personal, etcétera, pero sí que voy a poner un ejemplo que yo creo que es meridiano y deja claro. En esta legislatura, 42 millones de euros se han adjudicado en contratos sin publicidad en el canal de Isabel II. El director general del canal, en una comparecencia pública en la Comisión de Vigilancia, eso le pareció una insignificancia. A nosotros eso nos parece que no se puede recibir como normal, que 42 millones de euros del canal de Isabel II se adjudiquen en contratos sin publicidad, mientras 7.000 hogares se les ha cortado el agua, mientras se anuncia bombo y platillo que se va a reducir en 1,5 céntimos escaso el recibo del agua, y sobre todo en una empresa que se ha gastado en 2 contratos 9 millones de euros en publicidad.
Consideramos que el dinero público en un momento de crisis es especialmente imprescindible que se gestione con transparencia, con eficacia, y vamos a pedir de nuevo al Gobierno que el poco tiempo que le queda ya hasta mayo, que estoy convencida de que habrá otro Gobierno, pues sea transparente y abandone esa opacidad con la que ha ocultado toda la gestión de los dineros públicos. Si hay algo que identifica a la Comunidad de Madrid como región, probablemente lo que más es el canal de Isabel II, su agua y su empresa centenaria para la gestión del mismo. Es algo valorado por todos los madrileños, algo que es de todos, para todos y que nos ha dado contexto de región. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que también ha sido algo visto desde una visión de rapiña para poder privatizar, utilizarlo, quitar ese elemento que sea igual para todos, que sea un elemento que identifique a todos para poder ser un negocio. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que pretenden los madrileños? ¿Qué es lo que quieren todos los madrileños? Y es que el canal de Isabel II siga siendo transparente en su gestión, siga siendo de todos y para todos, siga siendo igual el acceso y sobre todo que puedan tener acceso a ese derecho universal que es el agua, quienes tienen recursos y quienes no lo tienen. De eso se trata, de dejar claro que el canal de Isabel II es un recurso de todos, con trabajadores públicos de gran valía, con un gran modelo que podría gestionarse mejor, pero un ejemplo dentro de un territorio, y lo que queremos es que siga siendo eso, un referente de la región de Madrid. Y así esperamos que va a ser. Probablemente la forma de entender lo que supone el agua en el planeta es considerarlo como la dádiva esencial, como el elemento básico para que todo sea posible. En ese sentido es en el que intento convencer a los que me quieren escuchar, leer o ver a través de mis documentales que miramos con 2 grandes gotas de agua, que el ser humano es un organismo que piensa y siente a través del agua, que es la composición básica de nuestro cerebro, y que la totalidad de lo que contemplamos en el planeta es el producto del diseño del agua. En consecuencia, admitimos, aunque no sea la norma, que la primera propiedad del agua es que no es y no debe ser, sobre todo, propiedad particular de nadie. Si confluimos con estas ideas, todos los procesos de administración, gestión y legislación sobre el agua serán mucho más acordes a lo que realmente supone el agua en el planeta, que es un principio de unidad, que es la fraternidad bien entendida. Todos somos por lo que el agua dispone y, por tanto, el agua debe ser para todos sin excepción. Bueno, en general en España, yo voy a hablar de los recursos hídricos en general y en España, no me voy a restringir a Madrid, ¿no? Entonces, en mi intervención voy a dar algunas claves importantes de recursos hídricos en España en general, en este momento y a través de la historia, y luego voy a pasar a hablar de impactos del cambio climático en los recursos hídricos. Primero voy a hablar a nivel general, sobre todo aprovechando que en 2014 ha salido el 5º informe del IPCC, donde hay un capítulo entero dedicado a recursos hídricos, y luego desde ahí en España comentaré los resultados más importantes que se han hecho en España en recursos hídricos, ¿no? Lo que está claro, y nos dicen desde los organismos internacionales, es que en cuanto a recursos hídricos, las zonas áridas y semiáridas, en particular toda la cuenca mediterránea, está siendo y va a ser muy afectada por el cambio climático en cuanto a recursos hídricos. En España las precipitaciones han disminuido y van a seguir disminuyendo, frente a que en otras zonas del planeta van a aumentar. O sea, menos precipitación, mayor temperatura, mayor evapotranspiración, y eso nos lleva a menores recursos, menor escorrentía y menores recursos hídricos. A todo eso añadimos que también va a haber cambios estacionales. Aparte de haber menos recurso, va a estar más irregularmente distribuido de un trimestre a otro, ¿no? Y luego los eventos, o sea, digamos, las precipitaciones intensas también aumentan los eventos externos, ¿no? Entonces, pues esto nos genera problemas que hay que ir afrontando y hay que ir resolviendo, y bueno, el cambio climático digamos que va a exacerbar los problemas con los recursos hídricos en España. Se va a ver muy afectado. Bueno, pues que nos encontramos en unos momentos de gran dificultad como consecuencia
del proceso de privatización que inició el gobierno del Partido Popular en el 2012 y consecuencia de ese proceso en el que cambia la denominación jurídica de la entidad, pues se nos usurpa los derechos laborales a los trabajadores que proveníamos de la antigua empresa pública Canal de Isabel II. Y nos encontramos en una situación en la que estamos sin protección laboral, en el sentido de que no tenemos un convenio colectivo propio, sino que lo que se nos está aplicando son un convenio colectivo sectorial que no responde a las necesidades reales ni se adecúa a la compañía. Por lo tanto, estamos demandando y estamos insistiendo a la dirección del canal, el responsable del Partido Popular, la Comunidad de Madrid, que se sienta a negociar con nosotros, que retome las negociaciones y que se inste a los directores a que pongan encima de la mesa una serie de propuestas que vengan a mejorar y homogeneizar las condiciones de todos los trabajadores, puesto que desde 2012, una vez finalizado el proceso de privatización, los contratos de los nuevos trabajadores se formalizan al amparo del convenio colectivo nacional. Es un convenio colectivo de mínimos y que crea grandes desigualdades y diferencias entre trabajadores transferidos y no transferidos. Por lo tanto, instamos y exigimos a la dirección a que se sienta a negociar un convenio colectivo propio lo antes posible. Hola, buenos días. Pues efectivamente la situación no deja de ser cada día peor. Desde que se creó la sociedad anónima, aprovechando que se creó la sociedad anónima, nos eliminaron el 18 convenio colectivo después de 33 años de lucha de convenios, nos quedamos sin convenios. Tenemos un convenio estatal, un convenio de mínimos insuficiente a todas luces para administrar mínimamente esta empresa. Lo primero que se comprobó fue dos clases totalmente de trabajadores, los trabajadores subrogados y las nuevas contrataciones. Las nuevas contrataciones tienen un 40% menos de salario, además de unas condiciones leoninas y tercermundistas. Es algo que hay que cambiar sí o sí, porque es inevitable que la desprofesionalización del canal sea cuestión de tiempo. Además es que son contratos totalmente rotativos, no les dejan estar más de 2 años en el canal, con lo cual en el momento que saben desarrollar su trabajo los despiden, vuelven a contratar. Es algo surrealista que jamás había pasado en el canal. Entendemos que todos los trabajadores tienen que tener el mismo salario y las mismas condiciones laborales, y es por lo que tenemos que luchar por un primer convenio, recuperar el 18 convenio con las mismas condiciones para todos los trabajadores. Bueno, la plataforma, esto nace a partir de 2010, está formada por organizaciones políticas de izquierda, sindicatos como UGT y comisiones, está formada por ATAC, Ecologistas en Acción, la propia Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y otro conjunto de organizaciones de diferente tipo, ¿no? El planteamiento que nosotros hemos defendido y que seguimos defendiendo es que el canal sea una organización 100% pública, que esté destinada a cubrir ese derecho básico que ha definido las Naciones Unidas de que el agua es un derecho para todos. Venimos planteando que debe ser el canal, ese canal público debe ser al mismo tiempo transparente, que debe tener medidas para que la población sepa exactamente cuál es la calidad de las aguas que se están realizando, que debe ser un agua, debe defender un agua con carácter medioambiental en el sentido de mantenimiento del ecosistema. Y por otro lado, entendemos que debe ser participativa, es decir, que debe existir una especie de observatorio del agua, similar a otros que se han creado en otros lugares, donde la ciudadanía, los diferentes colectivos de la ciudadanía estén representados en ella y puedan controlar y puedan analizar la actuación del canal, ¿no? Ese es un poco en resumen el planteamiento. Bueno, sí, efectivamente, hay un acuerdo
que presentamos en estos momentos, que es el Acuerdo por la Gestión Pública del Agua, en el que el PSM es uno de los firmantes, donde se plantean este tipo de cosas. Entonces me ha alegrado bastante el que haya aceptado y haya planteado precisamente algunas de estas ideas, ¿no? Es interesante. Pues esto, que lucharemos para que el canal permanezca 100% público y que nos encontraremos esto en la legalidad o en las calles para defender ese planteamiento. Socialistas somos la garantía de la gestión pública del agua en la Comunidad de Madrid. Los socialistas hemos denunciado la mala gestión, el despilfarro, pero también las corruptelas dentro del canal de Isabel II, que han llevado a cabo los distintos gobiernos del Partido Popular y que ahora son más graves con el gobierno de Ignacio González. Somos los socialistas la garantía de una gestión pública, transparente y eficaz en el canal de Isabel II, con dos objetivos. El primero y fundamental: el agua de Madrid es de los madrileños y hay que ponerla al servicio de todos los madrileños. Pero también nos importa mucho que esto se traduzca en una tarifa social, como ha hecho París, y por eso no vamos a consentir que se corte el agua a ninguna familia vulnerable porque no pueda pagar. Los socialistas exigimos la moratoria en los cortes de agua, que no le corten el agua a ningún madrileño, pero también exigimos que la tarifa sea una tarifa progresiva, es decir, que se pague en función de los consumos, pero sobre todo que las personas pensionistas, que los parados, que las personas vulnerables tengan derecho a tarifas reducidas y a exenciones por un volumen de metros cúbicos de agua que garantice el acceso al agua por parte de todos los madrileños. Pero es que el canal de Isabel II es una empresa estratégica, es una empresa que tiene importantísimos beneficios y esos beneficios tienen que llegar a todos los madrileños, no se pueden quedar en manos de unos pocos como está haciendo el Partido Popular. Y por eso queremos una gestión en la cual la empresa Canal de Isabel II sirva para crear empleo, para el mantenimiento del empleo y para la calidad en el empleo. ¿A qué nos comprometemos los socialistas? A crear el Observatorio del Agua, a crear y blindar por ley el carácter público del canal de Isabel II y unos precios en el recibo del agua que puedan pagar todos los madrileños y que a ningún madrileño se le corte el agua porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Mi intervención se centra en el tema que preocupa a los madrileños, que es la privatización del canal de Isabel II. Yo creo que esta privatización propuesta por el gobierno del Partido Popular y ya en marcha, muy adelantada, a través de la transformación del canal en una sociedad y a través de la aprobación de una oferta de bonos del 49% de la propiedad del canal, es muy grave. Es un hurto, un robo a los madrileños, porque el canal está integrado como un patrimonio propio de los madrileños desde su fundación y ha sido asumido por los madrileños desde 1951 en que se proyecta y en 1851 y 1855 en que se inician las obras por subvención popular, que incluso Isabel II aporta dinero no como reina, sino como ciudadana. Esta es una empresa que hay que decir tres cosas. Es una empresa que ha funcionado muy bien, es una empresa que tiene un gran equipo técnico, es una empresa que ha producido la mejor agua que se produce en Madrid y a un precio muy razonable. Y además es una empresa que es saneada económicamente porque tiene beneficios. Es decir, en este último año el canal de Isabel II tuvo 200 millones de euros de beneficios netos después de pagar impuestos. Antes estos beneficios se reinvertían en mejorar las instalaciones, se invertían en bajar tarifas, en perfeccionar la pérdida que había, en integrar las depuradoras de aguas sucias y además se hacían incluso operaciones de mejora medioambiental en el entorno de las instalaciones del canal. Como tú comprenderás, cuando hay un 49% privados, un 49% de esos beneficios van a tenerse que ir a esos señores a repartir beneficios, a repartir dividendos y no a mejorar el servicio para los madrileños.
Por todo esto, me parece que realmente la batalla contra la privatización del canal de Isabel II debe ser una batalla fundamental, políticamente fundamental, porque además hay que entender, el canal de Isabel II está inmerso en esta furia privatizadora que tiene el PP en Madrid, pero no más en Madrid, en toda Europa y en todo el mundo, con los políticos, las políticas neoliberales, es decir, dar a los privados la gestión de lo público, dar a los privados el negocio de gestionar lo público. Y esto es lo que me parece que es una gran atentado a la democracia. En Sevilla, en una plataforma de defensa del agua, hubo una expresión que me parece importante. Hablar del agua es decir democracia. Yo creo que en esta batalla por el agua y por la democracia, un partido como el Partido Socialista y en general toda la izquierda tiene que presentar una batalla frontal desde los programas electorales a la práctica cotidiana, y solo se va a conquistar esto si se unen los esfuerzos políticos con la movilización ciudadana, si hay una connivencia y una integración muy fuerte de la plataforma para el canal, los movimientos vecinales, los movimientos de base, los movimientos ecologistas, con los poderes políticos. Así se ha conseguido en París y así se ha conseguido en Berlín. De otra forma, a solas es difícil conseguir.